son más complejas que la médula espinal, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo interesante que ustedes pueden identificar? Cerebelo es una muestra muy fácil, pero a veces cuando uno pone una fotografía se puede llegar a confundir. El error más grande es confundir el estrato molecular con la sustancia blanca, porque se tiñen más o menos similar, quedando en medio, por supuesto, de estas dos capas el estrato granuloso, ¿ya? Pero el cerebelo, ¿cierto?, tiene muchos más giros, ¿cierto?, surcos también, que el cerebelo, digamos. O sea que el cerebro son mucho más alargados. ¿Y qué vamos a encontrar entonces? ¿Qué hay que reconocer en cerebelo? Primero, que a diferencia de la médula, la sustancia blanca está en el centro, en el interior. Y la sustancia gris se va hacia la periferia, ¿no?, formando la corteza cerebelosa. Bueno, aquí, este surco que vemos, nada más está revestido por pía madre. La aracnoides no se mete ahí, menos la dura madre. Solo la pía madre es la que penetra los surcos, igualmente en el cerebro, ¿sí? Ahora, la pía madre es delgadísima, es como un hilito nada más, ¿ya? Ahora, por supuesto que también hay vasos sanguíneos que vemos ahí, que entran al surco justo pegados a la pía madre, pero por el lado exterior, ¿ya? Bueno, sustancia gris, que es lo que ustedes tienen que identificar en la guía, está comprendida por la capa molecular y la granulosa. Todo esto es sustancia gris en el cerebelo. Y aquí, aunque la neurona más característica es la célula de Purkinje, en realidad hay otras neuronas que reconocer. De hecho, todo esto que se ve más oscuro y que se llama la capa granulosa es porque hay neuronas granulosas, que son de 5 micrones, o sea, más pequeñas que un glóbulo rojo. Y son las neuronas más pequeñas del sistema nervioso. Las más grandes son las piramidales de la corteza, de la capa 5 de la corteza cerebral, que podrían ver hoy día mismo, y también las neuronas estrelladas de las astas motoras de la médula, son las más grandes, sobre 100 micrómetros, comparado con 5 de estas, o sea, los dos extremos. Las de Purkinje son intermedias, ¿ya? Entonces, ¿cuántas capas tiene el cerebelo en su sustancia gris? Que es el tejido nervioso donde abundan los cuerpos neuronales. 3 capas. La capa molecular, la capa de neuronas de Purkinje que están en una sola línea y son grandotas y piriformes, y después la tercera capa, que es el estrato granuloso o capa granulosa. Más al interior, entonces ya aquí aparecen muchas fibras, ya menos cantidad de cuerpos neuronales, de hecho no hay, porque es la sustancia blanca, pero sí hay núcleos que representan a las células de la glía, oligodendrocitos, astrocitos fibrosos, ¿ya? Porque los protoplasmáticos están acá, en este sector, ¿ya? Ahora, ¿qué requieren de explicación de esta muestra? ¿Que aumentemos? O sea, ¿ya esta vista la podrían ustedes explicar? ¿Sí? Ya, entonces, vamos a estudiar, voy a hacer un aumento de acá y después un aumento de ahí, ¿sí? De la sustancia blanca. Generalmente el aumento que uno hace pasa a 400 porque este de 100 no nos dice mucho más. Pero aquí ya estamos. El aumento de 400. Y de hecho un poco más de 400 porque la cámara aumenta también. Y por eso se ve mejor que en el microscopio muchas veces. Ya, aquí estamos entonces en justo la división. Aquí se ven las 3 capas de la sustancia gris. ¿Cuál sería esta? Esta es la capa molecular. Las dendritas de las neuronas de Purkinje, que son estos los somas, el núcleo, ¿ya? El nucleolo que se ve bien en esa. Entonces, las dendritas se dirigen siempre al estrato molecular. Y el axón, entonces, atraviesa el estrato granuloso para dirigirse a la sustancia blanca.
¿ya? Acá generalmente, como estas neuronas son muy grandes, hacer un corte justo por el axón es difícil, pero hay que buscar. De toda esta corrida hilera de neuronas de Purkinje, alguna podrá notar que sale un tallito que sería el axón, hacia acá. Y si vemos un tallo que sale hacia arriba, ese sería el tallo dendrítico, porque después se ramifica intensamente, ¿ya? Es una de las neuronas más ramificadas en cuanto a dendritas, ¿ya? Bueno, ¿qué neuronas podemos ver acá? De Purkinje, todas, la mayoría de estas son neuronas granulosas, en donde destaca el núcleo, prácticamente el citoplasma se confunde, están muy juntas. Hay un término que aparece en la guía que es el neuropilo. El neuropilo es prolongaciones del axón y las dendritas que están entre las células. Es decir, yo digo, esta es una neurona y este es el neuropilo. ¿Sí? ¿Qué veríamos ahí? Células gliales, prolongaciones dendríticas. Eso veríamos ahí. El neuropilo acá serían células gliales, prolongaciones axónicas y dendríticas de las neuronas de acá abajo. Eso es el neuropilo, ese concepto aparece en la guía. ¿Ya? Bueno. Ahora, acá hay varios núcleos, como eso, que justo aquí va pasando un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces no hay que confundirlo, este es el núcleo de una célula endotelial. Lo mismo acá, ahí está el perfil de un vaso sanguíneo ahí, ¿sí? El tejido nervioso es uno de los más irrigados, por lo tanto hay que tener en cuenta que vamos a encontrar muchos capilares, vénulas, en fin, ¿ya? Bueno, vamos a buscar aquí otras neuronas que no sean ni de Purkinje ni granulosas, ¿ya? Y que con claridad podamos reconocerlas en cierta forma. ¿Qué neuronas algunos alcanzaron a identificar o qué nombres tienen? La de Golgi. Bueno, la de Purkinje ya es. Hay unas que se llaman neuronas de Golgi y están, hay que buscarlos, las de Golgi, en esta zona, limitando con el estrato molecular, pero más bien en la capa granulosa, en esta franja, bajo las de Purkinje, ¿ya? Son neuronas que se les ve el citoplasma y el núcleo, más grandes que las granulosas, obviamente. A ver, tratemos de ver dentro de toda esta maraña que alguna que sea más clarita y que nos permita identificarla. ¿Van observando o no? Sí. Ahí, por ejemplo, ¿notan alguna? ¿Diferente? La que está bajita ¿A dónde? la Purkinje que está en el centro, la que está abajo. ¿Podría pasar a indicarla? Ya que se nota un poquito más grande y tiene un Es la que está acá. La de Ñaulo, Es que aquí hay como dos superpuestas. Un núcleo pálido y otro núcleo bajo. y la de Ñaulo. ¿Cuál? Este podría confundirse con un núcleo de este. Lo que sí, estas neuronas que están aquí al lado con estos núcleos, estas serían las de encesta, que aquí se ve muy clarito. Aquí están rodeando a las de Purkinje por el lado, pero hacia el lado molecular. ¿Ya? Cesta. Cesta también. ¿Ya? Otra encesta ahí. Por lo tanto, estos núcleos corresponden a neuronas encesta. ¿Ya? La de Golgi todavía no aparece ninguna.
Ahora, tal vez es más fácil señalar arriba que cuando veamos dentro de todos estos núcleos que hay arriba, algún núcleo, en el estrato molecular me refiero, que tenga un nucleolo, ese se puede indicar como neurona estrellada. ¿Ven algún núcleo que puede ser de neurona ahí? Hay mucha menos cantidad de células en el estrato molecular. ¿Ya? Esta, por ejemplo, de ahí, la pueden señalar en núcleos similares a una neurona estrellada de la capa molecular. ¿Mm? ¿La estrellada? Es que este es el núcleo, el que nos guía. El citoplasma es confuso acá. ¿Ya? Está muy reducido. Aquí, fíjense que si se ve un halo un poco blanco, el halo es estrellado. Ahí, ese también. ¿Ya? Neuronas estrelladas en la capa molecular, las encesta alineadas con las de Purkinje, y falta entonces la otra, la de Golgi, sí. ¿Tienen algún tipo de qué tipo son las del cerebro? Que en el cerebro se mezclan todos. Ah, pero acá hay que ver de qué tipo, por el largo del axón, dices tú. Tipo 2, tipo 1 por el largo del axón. Tipo 1, axón largo, tipo 2, axón corto. Muchas del cerebelo son más bien tipo 2, especialmente las granulosas, ¿no? Ya busquemos un núcleo raro ahí. Ese de ahí. Aquí hay un nucleolo. Son células grandes que están bajo la línea de las de Purkinje. Esa es una neurona de Golgi. ¿Ya? Tal vez ahí se ve parte del citoplasma de otra, pero esa ahí se ve. El nucleolo siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Son como más rosados. Sí. Ya, eso es el cerebelo en realidad.